Voy a empezar con una pequeña proyección de 20 segundos. Vamos a apagar alguna luz. Todas. Sí. Si le puedes dar al play. Gracias, ya me voy. Bueno, empiezo esta rápida comunicación y justifico por qué empezar con esta proyección. Si no habéis oído bien el speech de la voz que habla, dice: me va a encantar esta maldición, ahora las princesas zombies son Rapunzel, Ariel, Blancanieves, Cenicienta, Bella Durmiente, vuelven para verte. Princesas zombies están muertas por conocer. Como habéis visto, se produce una paradoja estupenda, y es que son princesas, las princesas de Disney, la Cenicienta, Blancanieves, Bella Durmiente, etc., pero zombificadas. Evidentemente, el problema, ya lo habéis percibido, es que ninguna de ellas, y aquí ocurre como sus precedentes, las famosas Monster High, no tienen aspecto monstruoso. Hay unos monstruos que, para quien le interese, de muñecos, que se llaman Living Dead Dolls, que sí que son mucho más macabros. O hay dos juegos de mesa titulados Zombies y Zombies Town, y otro más que juega con eso, que es Last Night on Earth, donde el zombie sigue siendo un monstruo y es, digamos, juegos entre comillas para niños. Pero como habéis visto, y es ahí donde quiero ir, las princesas zombies son guapas, delgadas, glamurosas. Ahí está también detrás la influencia terrible de la Barbie. Y lo único extraño, por así decirlo, es el maquillaje, que también nos retrotrae a las famosas Monster High. Una estupenda estrategia comercial para seguir explotando esa imaginería de Walt Disney, combinada con una visión domesticada del monstruo, que es la esencia de esta charla que quiero plantearos. Con el concepto de domesticación, no me refiero aquí al hecho de convertir en juguete al monstruo y con ello desposeerle de su dimensión terrorífica, pues es algo esperable, digámoslo así, cuando se trata de muñecos para niños. Evidentemente no esperaríamos que fueran realmente terribles y monstruosos. Pero ese es un proceso, si esté familiarizado con este tipo de series, que se produjo ya hace décadas con el tratamiento paródico humorístico del monstruo. Por ejemplo, pienso en Addams Family, una serie del año 64-66 estadounidense, o The Monsters, que aquí se proyectó cuando yo era niño como los Monsters, que son dos series que evidentemente no solo jugaban a parodiar los monstruos fantásticos, sino que bajo dicha parodia lo que se ofrecía, y creo yo que es el interés de esa serie, era un retrato satírico de los humanos, sobre todo los humanos estadounidenses, en su trivial cotidianidad. Eran monstruos que en realidad nos estaban mostrando a nosotros mismos bajo la parodia del humor. A diferencia de lo que ocurre con estas series, lo que revela el anuncio de las princesas zombies es un proceso cada vez más presente en cierta ficción actual que está conduciendo, y esto es lo que os voy a proponer, a la desmonstruización del monstruo y con ello a su banalización. Una idea que enseguida regresaré, pero que necesita ser matizada con una pequeña introducción, va a ser muy rápida, en relación a la función y sentidos del monstruo, es decir, para qué los humanos hemos creado monstruos y qué queremos conseguir con ellos. La idea que yo siempre defiendo, y está en Carroll y Cohen y algunos de los grandes teóricos del monstruo, es que el monstruo siempre encarna la transgresión, encarna el desorden. Su existencia subvierte los límites que determinan lo que resulta aceptable desde el punto de vista físico, biológico e incluso moral. Por ello, el monstruo siempre implica la existencia de una norma. Es evidente que lo anormal solo existe en relación a lo que se ha constituido o instaurado como normal. Como advierte Noel Carroll en un ensayo fundamental, Philosophy of Horror, del año 90, y lo cito: los monstruos son antinaturales en relación con un esquema conceptual cultural de la naturaleza. No encajan en el esquema, lo violan. Así, los monstruos no son solo físicamente amenazadores, sino también lo son, y esto yo creo que es lo esencial, cognitivamente. Amenazan el conocimiento común. Sin duda, es en virtud de esta amenaza cognitiva que no solo los monstruos imposibles son terroríficos, sino que también tienden a convertir a quienes se topan con ellos en dementes, locos, trastornados, etc. Y ello porque tales monstruos son, en cierto sentido, termina la cita de Carroll, desafíos a los fundamentos del modo de pensar de una cultura. Los monstruos tocan resortes que vienen de muy antiguo, miedos atávicos, que nos acompañan desde que somos humanos, pero al mismo tiempo, y esto es esencial, son indicios muy claros
de los temores que dominan en un periodo o en una cultura determinada. Pongo dos ejemplos sencillos que todo el mundo reconocerá. Godzilla. Ayer se habló de Godzilla y en varias de las charlas y Ángel. Es un monstruo imposible antes del horror atómico de Hiroshima. Era imposible plantearse esa idea. Hubo formas diversas de plantear el monstruo, pero solo Hiroshima permitió ese monstruo y los monstruos que siguieron en el cine de serie B americana, Eternal, de las hormigas, del que hablaba ayer Ángel, o todos esos monstruos que surgen de la radiación atómica, que evidentemente hasta que no explota el 6 de agosto la bomba en Hiroshima era impensable fundir el monstruo con ese tipo de situación científica. Y el alienígena, que para mí es otro ejemplo perfecto de lo que hace la monstruosidad y la cultura. Según la época, el alienígena cambia de sentido y de representación. Tanto puede representar el miedo a lo desconocido, como el miedo a dejar de ser la especie dominante, el miedo a la invasión comunista, y aquí de nuevo volver a las pelis de los 50 americanas, los ladrones de cuerpos, etc. Y también le ha ocurrido lo mismo a la forma. O se le representa antropomórficamente, o se le representa de aspecto repulsivo, y pensad cómo volvemos a los alienígenas insectos. Si recordáis District 9, claramente tienen esa apariencia, ¿no?, de insecto, y por tanto incluso físicamente son terribles. La idea esencial que yo quiero plantear es que el monstruo resiste, porque nuestros miedos persisten. Pero al mismo tiempo, como muestran los dos ejemplos que acabo de citar, el monstruo cambia, porque no tiene una configuración definitiva. Eso también se ha dicho a lo largo de estos días. Dicho de otro modo, los monstruos mantienen ciertas constantes esenciales que se combinan con variantes que surgen en función de la época y el horizonte cultural. Pero, esta es la idea que quiero defender aquí, por mucho que se incorporen a su figura tales variantes, ello nunca puede suponer que el monstruo se convierta en parte del mundo normal. Por definición, y vuelvo a lo que antes decía, el monstruo es lo otro, lo que está más allá de la norma. Un ejemplo extremo que apoya lo que digo es la sobrecogedora novela I Am Legend de Richard Matheson, donde toda la humanidad se ha convertido en vampiro, a excepción de Neville, el protagonista, lo que genera una inquietante revelación final que implica una radical inversión del canon de la monstruosidad. Estamos en los años 50. Los vampiros son la norma, y el último humano pasa a convertirse en monstruo, porque él ahora es lo otro, lo diferente, y encima es lo amenazador. Si recordáis la novela, él se dedica el día a exterminarlos, y se va a convertir en el monstruo, y por eso se convertirá en leyenda, porque será ese ser terrible que venía a matarnos a los pobres vampiros. Cito de la novela del narrador: y Neville comprendió también la expresión de aquellos rostros de los vampiros. Angustia, miedo, horror. Tenían miedo, sí. Era para ellos un monstruo terrible y desconocido, una malignidad más espantosa aún que la plaga. Pero fijaos cómo el monstruo persiste. El vampiro se ha convertido en la norma, y hay algo que está fuera de la norma, en este caso el pobre Neville, que es el último humano vivo. El problema de todo esto que quiero plantear es que junto a esos muchos monstruos imposibles que todavía perduran en la ficción postmoderna, antes Ignacio Piloneto hablaba contento de cómo en Penny Dreadful el vampiro sigue siendo un vampiro, y vampiro terrible en todos los sentidos, no el idiota de Edward. Se están prodigando en la ficción postmoderna, insisto, otro tipo de ficciones, y es de las que quiero hablar, que son las que banalizan o domestican, incluso yo diría castran al monstruo, despojándolo de su excepcionalidad, lo que provoca un curioso fenómeno. Y yo creo que ahí, tras ese fenómeno, se oculta una visión inevitablemente conservadora del mundo, porque dotarlo de normalidad supone incorporarlo a la realidad, convertirlo en un posible más del mundo, y con ello extirparle su original naturaleza imposible y por ello amenazante, y por tanto situarlo dentro de la norma. Despojar de la monstruosidad, en resumen, convertirlo en una princesa zombie, puesto que no solo se le desposee de su dimensión metafísicamente amenazadora y subversiva, sino que encima se le representa atractivo, estilizado. Y ahí Coppola fue el tipo que, siendo Dios en El Padrino, nos llevó a una estupidización del vampiro por culpa de ese vampiro enamorado tontorrón que es el que nos muestra. Pero además de atractivo y estilizado, y esto es importante, a menudo es adolescente e incluso enamorado. Después volveré, pero en Twilight y en Warm Bodies, en la película de zombies, se va a jugar con esa idea. Por tanto, yo creo que hay un proceso muy perverso, y es que la monstruosidad no solo se hace aceptable, sino se hace admirable, incluso deseable. Yo quiero ser un zombie. En el fondo, lo que le están diciendo a las niñas que compren esas princesitas que he proyectado. Podría hablarse, por tanto, a ver qué os parece esta idea, de un control socioestético de la otredad amenazante que define al monstruo. Algo que, y esto me parece de suma importancia, supondría la anulación del conflicto posible-imposible, real-irreal, natural-sobrenatural,
que define a lo fantástico. El monstruo dejaría de ser una anomalía y acabaría siendo naturalizado, incorporado al orden de lo posible. A algunos les sonarán algunas de estas ideas porque ya las presenté hace 2 años, me plagio a mí mismo, en el primer congreso, Visiones de lo Fantástico, y ahí hablé de la domesticación del vampiro. Que estos días ya me han oído algunos soltar la lata con esto. Pero yo creo que son ideas que voy a recuperar, algunas de ellas para ampliar el espectro, y no solo aplicarlo al vampiro, sino aplicarlo también al zombie o incluso al alienígena en estas nuevas ficciones postmodernas. En ese trabajo planteaba como un buen número de películas, de novelas, de cómics, series de televisión, el vampiro. Lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una especie o raza más de las que habitan en el mundo. Es decir, se ha naturalizado, lo que supone, como decía antes, extirpar de un rasgo común al resto de seres y fenómenos fantásticos, y es la excepcionalidad. Es decir, deja de estar fuera de la norma porque él mismo y su comunidad se convierten o instauran una nueva norma. Basta recordar, y cito ejemplos del todo conocidos, los diversos Blade, Twilight, Underworld, Buffy the Vampire, lo digo en castellano, Buffy Cazavampiros, True Blood, Death Valley. Creo que Death Valley es más humor que otra cosa, pero juega con esa incorporación de los monstruos a la vida real, insisto, por citar textos muy conocidos. En todas estas obras, el conflicto esencial no surge de la naturaleza imposible del vampiro, rasgo que lo define como monstruo y que determina su valor en la ficción fantástica. Su imposibilidad siempre queda al margen, y las historias se centran o bien en la batalla por el poder entre humanos y vampiros, Blade o Buffy, o bien en el retrato de la convivencia, sea como sea, más cómodo o menos cómoda entre ambas comunidades, Twilight, True Blood, etc. Pero en todas estas variantes, la imposibilidad natural del vampiro nunca es considerada, sino que se le acepta como uno más. De ese modo, el conflicto es esencialmente el mismo, y aquí repito cosas que dije aquel año, el mismo que podemos encontrar en un western, blancos contra indios, en una película sobre ataques extraterrestres, humanos contra aliens, en cualquier película bélica o en The Planet of the Apes, entre hombres y humanos y simios. En ese proceso de domesticación, además, el vampiro acaba convertido no solo en uno de nosotros, sino que por comparación con esa dimensión mítica perdida, se convierte en una figura ridícula, incluso humorística, malgré él, lo que involuntariamente también lo hace más humano, también podríamos hacer la paradoja, ¿no? Así ocurre, a mi modo de ver, la construcción que se hace del vampiro, en la famosa Twilight. Seres bondadosos, vegetarianos, no toman sangre humana, forman una familia que se quiere mucho y, lo que es peor, no practican el sexo si no están casados. Esto siempre que uno lo dice se ríe la gente porque es impensable. Eso supone olvidar algo esencial. La sexualidad del monstruo fantástico ha sido siempre, por definición, una sexualidad no codificada, pues está más allá de la norma. El monstruo, como dije antes, siempre representa el desorden, el caos, la violencia. Respetar a la novia, recordad que Edward no se acuesta con ella para que no pierda su alma inmortal, es cumplir la norma, ser un buen chico conservador y de orden. De ese modo, el vampiro se convierte en el príncipe azul con el que la protagonista se casará. Estas niñas que compran princesas zombies serán estas que esperan su príncipe azul. Y así serán felices por toda la eternidad, y encima, literalmente, porque serán vampiros y nunca morirán. Eso justifica el enorme éxito entre las adolescentes y el hecho de que padres y madres respiren muy tranquilos si estas niñas tienen como modelo a los vampiros y no a Nosferatu. Algo semejante está ocurriendo también en la ficción zombie. Y aquí tengo a Rubén, que podrá ampliar todo lo que pueda yo torpemente decir. Un buen ejemplo de ello es la película que antes decía, Warm Bodies, que ya sabéis que se estrenó en España literalmente como Memorias de un zombie adolescente. Ayer Ángel dio una lección de cómo se traduce al inglés la película. El primer error aparece en el mismo inicio de la película. Si un zombie, por definición, es un descerebrado, un cuerpo sin mente, pensante, ¿cómo puede tener memoria o conciencia para pensar en narrar? Encima, después de confesar que está muerto, dice que no se acuerda de su nombre, pero eso no le impide ponerse a reflexionar sobre las causas de la epidemia que lo convirtió en zombie. Y comentar que lo que más le gusta es comer cerebros, porque eso le permite absorber los recuerdos que contienen y volver a sentirse humano por un rato. Y no solo eso, es guapo, delgado, lleva un peinadito estilo Radiohead, desarrollado, y encima ni se le nota que está corrupto. O sea, que a mí es algo que me preocupa. Si eres un zombie, tienes que tener ese aspecto putrefacto y él está estupendo. Incluso el tono de ojos azules que le da la zombificación le queda bien. Dicen algunos críticos que en realidad la intención del director y de los guionistas de Warm Bodies era hacer una película de humor. No sé si Rubén después podemos en el debate charlar. Pero yo creo que la base es muy semejante a la de Twilight. Es una historia de amor adolescente, en este caso entre una humana y un zombie, como se ve, los zombies tienen sentimientos y corazón, que además deben luchar juntos contra una horda de seres caníbales, los huesudos, que son peores que los zombies. Era evidente que los zombies, si la niña se tenía que enamorar de él, no podían ser los malos de la película,
Y por tanto, yo creo que el mensaje final de esta peli es qué bello es el zombie, ¿no? Qué maravilla. Evidentemente, ha habido formas de jugar con el zombie humorísticas que no caen en este problema. Zombieland o Zombies Party son películas en las que riendo nos aterroriza el zombie, porque sigue devorándonos y sigue persiguiéndonos y sigue siendo esa masa de la marabunta que nos acabará destruyendo y eliminando a la humanidad. Pero yo paso por el humor, pero las dos películas son películas muy catastróficas y donde el zombie sigue siendo un zombie. Para terminar y centrarme un poco en un ejemplo más claro, voy a plantear uno de los que a mí me parece uno de los mejores ejemplos de esta mutación del monstruo, provocada por la idea que yo creo que subyace detrás de toda esta reflexión, que es la presión del consumismo y de la comercialización, es decir, de crear esos productos hipersaturados de facilidad y de banalidad para que el mayor público posible lo consuma y además encima no provoque ningún tipo de problema de orden metafísico o como queramos llamarlo. Y es la teleserie británica Being Human, que empezó a emitirse en 2008 en la BBC y que narra la convivencia, que me parece alucinante, porque es que no puedo entender el argumento, que narra la convivencia de un vampiro, un hombre lobo y una fantasma. Viven juntos, comparten casa y tratan de vivir como si fuesen humanos. Los tres personajes no solo responden al arquetipo estético del joven actual, sino que además padecen una clara crisis de identidad, porque reniegan de su naturaleza monstruosa y añoran esa humanidad perdida. Algo que, como se va haciendo evidente conforme avanza la historia, en verdad no han perdido, pues los sentimientos y los valores son perfectamente humanos, luchan constantemente por reprimir su naturaleza monstruosa, que acaba siendo una cualidad secundaria en la serie, tratando de parecerse lo más posible a los humanos. Así, compartir sus valores y emociones provoca la empatía del espectador y genera una visión positiva de nuestros monstruos protagonistas, es decir, nos da penica que sean unos tipos que están torturados por ser monstruos. Claro que para que esto ocurra, es decir, para que se produzca ese proceso de empatía entre el espectador, cierto tipo de espectador tonto, pues no viene más señalar eso, ¿no? Que el aspecto es estéticamente agradable, de nuevo responden a ese, como decía, arquetipo actual de física y psicológicamente del joven, son guapos, tienen problemas de adolescentes un poco reprimidos y torturados por su situación de adolescente, etc. Es decir, un monstruo muy consumible para un gran espectro de espectadores. Lo verdaderamente significativo es que esa domesticación del monstruo, despojarle de su otredad, no se hace solo insertándolo como uno más en el mundo cotidiano, que podría ser el recurso más fácil, ¿no? A la vez que se potencia psicológicamente su lado humano, ya lo hicieron Anne Rice y hoy lo comentaba yo, Herzog en Nosferatu, plantea cómo ese vampiro está traumatizado por la eternidad, porque sus días son iguales y no van a tener fin. Sino que además de esto, lo que hace es que se le construye a ese nuevo monstruo según los cánones de belleza, de moda y de valores imperantes en la sociedad de consumo. Y aquí cito a una autora que publicamos recientemente en la revista Brumal, Anne-Karin Grüner, que hizo un artículo estupendo sobre esta serie, en la que ella hablaba de la estilización de la monstruosidad, ¿no? Y os leo una cita muy inteligente de su artículo, donde dice lo siguiente: estas series de televisión fantásticas, Inhuman como otras parecidas, reflejan una actitud positiva e inclusiva del monstruo, instalando en los personajes la necesidad de construir nuevas comunidades en las cuales se acepte y naturalice la existencia de este nuevo ser, que ya no es ni humano ni monstruo, sino más bien la suma de ambos. De este modo, se instituye la configuración del ser mitológico como un híbrido, que relativiza su condición de otredad amenazante y asume incuestionables características de una notredad en peligro, poniendo al descubierto un intersticio en el que todo puede suceder. Es decir, no solo lo traemos a la cotidianidad, sino que le damos todas las posibilidades y potencias cotidianas para hacer uno más. Y ya creo que ahí está el grave problema para seguir simplemente considerando a esos seres como monstruos. Y con esto acabo. En tales productos elaborados para un consumo fácil y masivo, como decía, el monstruo ha dejado de ser una entidad problemática, tanto en un sentido físico como metafísico, intelectual si queréis, puesto que se convierte en un posible más del mundo, lo que supone, como dije antes, extirparle su condición de excepcionalidad, su original naturaleza imposible y, por tanto, en definitiva, su dimensión fantástica. Incluso podríamos ir más lejos y preguntarnos, esta es la pregunta con la que cierro este texto, es si sigue siendo todavía un monstruo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablaros del monstruo de las series fantásticas españolas en un arco muy acotado, del 2000 al 2014, porque estamos en el 2014, si estamos en el 2015, ampliaré algún año más.
Y no lo vais a creer, pero muchas de las cosas que ha comentado David vais a ver que son perfectamente aplicables a lo que yo voy a comentaros. Incluso, insisto, no lo vais a creer, pero yo voy a citar también el artículo de Anne Karen para ese concepto de estilización de la monstruosidad, para explicar mucho de lo que está ocurriendo en la ficción televisiva española ahora. Y os juro que David y yo no hemos estado estos días intercambiando correos y poniéndonos de acuerdo, pero está muy bien que él haya empezado y yo haya seguido. Al revés hubiera sido un lío. Bueno, una cosa, esta ponencia, ¿vale?, surge como desarrollo de un artículo que va a aparecer en el año 2015 en un libro que firmo con Andrés Peláez y con la profesora Elisa Mondelo, y que va a tratar sobre las series fantásticas españolas, y de aquí saco yo, bueno, desarrollo más bien, porque en el libro no va a aparecer la idea de cómo se trata el monstruo en estas series, ¿vale? Lo digo porque si queréis complementar, si esperáis unos meses, saldrá publicado. Bueno, es verdad que la ficción televisiva española del siglo XXI, desde el año 2000, voy a intentar justificar por qué esa fecha, a partir del año 2000, ha reservado un hueco, no sé si exactamente importante, pero desde luego suficiente para dedicarle estudio al género fantástico y a los monstruos. Vamos a ver, ¿no? Hay series, no sé si los presentes aquí habéis visto muchas de ellas, porque son series que no han tenido demasiado éxito, es un primer rasgo en común, son series que no pasan de la segunda, tercera temporada como mucho, ¿vale? Nos falta la gran serie fantástica española en ese sentido, y bueno, pues encontramos motivos como los viajes en el tiempo, que es La chica de ayer, los poderes atribuidos a seres humanos, Los protegidos, una serie como Super Charlie, que duró unos episodios, y nos vamos a centrar aquí algo más en lo que son los monstruos de, por ejemplo, Ángel o Demonio, ¿vale? Son ángeles y demonios. Los fantasmas, de una serie que se llama Bicho malo nunca muere, no sé si alguien ha visto, pero no duró nada, una comedia. Hay alguien ahí, también fantasmas, El don de Alba, fantasmas, genios, Aladina con Paz Padilla, entramos ya en el terreno maravilloso, y Hombres Lobo, Licántropos con Luna, El misterio de Calenda con Belén Rodríguez. Bueno, el estudio de estas series realmente ha estado muy desatendido, y de hecho es muy significativo que a la hora de centrarme en ellas, prácticamente lo que uno puede citar, o lo que yo puedo citar, son artículos sueltos que hay por ahí, que hay que rastrear en revistas, en libros, e incluso tesis doctorales que se acaban de presentar o que están en curso. Es decir, es un campo que si alguien se anima, realmente es un campo virgen, ¿no?, prácticamente. Se acaba de presentar una tesis ahora sobre el fantástico de Chicho Ibáñez Herrador. Hay una doctoranda, Ada Cruz, que está haciendo también sobre la televisión fantástica de Plans y tal, artículos de Andrew Willis sobre también Chicho, bueno, en fin, pero muy poco, hay muy poco realmente, ¿no? Bueno, lo que yo voy a hacer en esta comunicación es introducir unos conceptos generales para entender de forma general, hay alguna excepción y voy a mencionarla, cómo es tratado el monstruo en este principio de siglo, ¿no?, estas 2 décadas que llamamos de siglo, ¿no?, en la televisión española. Y para esto ya adelanto que la tesis que manejo, que propongo, es la de que, bueno, en estas ficciones el monstruo ha visto diluida su esencia como agente extraño, como otro amenazante, y a favor de un proceso que lo humaniza y atribuye determinados cánones de belleza, de sentimientos, de valores positivos desde el punto de vista de la sociedad, ¿de acuerdo? Y sobre todo, por otro lado, lo convierte en el centro de la trama, es decir, el monstruo sustituye muchas veces al que antes era el héroe o el protagonista, ¿no? Estas son un poco las 2 estrategias que usan las series fantásticas españolas, ¿no? Bueno, el estudio hay que entender, para empezar, que el estudio del monstruo en estas series hay que entenderlo desde, digamos, el estudio de las propias series, y no me refiero solo a la fantástica, sino el modelo de ficción televisiva española que llevamos manejando más o menos de mediados de los años 90, desde el éxito de Médico de Familia hasta la actualidad, que ahora trataré de resumir, ¿vale?, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dedicar ahora una pequeña comparación entre, digamos, este modelo de la televisión española actual, las series españolas, y el modelo que regía más o menos precisamente hasta mediados de los 90, y en concreto centrándonos en el fantástico, porque ahí para mí está una de las claves, ¿no? Veremos que el monstruo no es un agente extraño dentro de esta serie, sino que es el tratamiento que recibe es muy parecido al que recibe cualquier otro personaje no fantástico, ¿vale? Uno coge una serie adolescente española y ve que a los adolescentes de las series españolas se les atribuyen los mismos problemas que se le pueden atribuir a los hombres lobo de las series españolas. Y ahí está la clave, ¿no?,
Bueno, durante los años, no me voy a extender mucho con esto, los años 60-70 el fantástico en España eclosiona, ¿vale? Hay un fenómeno multidisciplinar, no solo en televisión, aunque es verdad que es la televisión la que primero introduce con Chicho en los años 60, pero bueno, después de que Chicho haga una serie como, Historias para dormir, quizás es la que todos más conocemos, pero bueno, empieza con Mañana puede ser verdad, que es una serie sobre todo de ciencia ficción, y a partir de ahí eclosiona una serie de series, El quinto jinete, en fin, y una serie de revistas también, narraciones, Gemini de terror, terror extra, incluso en teatro, el Grupo Pánico, en cine está todo el fenómeno del fantaterror, Paul Nassif, Jesús Franco, todos estos directores, y quiero decir que no es un fenómeno aislado de la televisión, ¿vale? Y hay que entenderlo así, pero sin embargo sí tiene unas características propias la televisión española entonces, ¿no? Que lo van a influenciar mucho de lo que está ocurriendo ahora. El monstruo, por ejemplo, en esta serie, entonces esta serie Chicho y las que no hace Chicho también, tiene un tratamiento que lo diferencia del cine, ¿no? Y es que mientras en el cine se centran en los personajes clásicos, y además desde la literatura, el vampiro no es el vampiro, es Drácula, el hombre lobo, etcétera, en televisión no existe ese tratamiento, sino que las series Historias para dormir, El quinto jinete apelan más a las raíces folclóricas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Historias para dormir hay un capítulo donde se aborda al vampiro, la pesadilla del año 77, en El quinto jinete al hombre lobo, en El aullido, pero son todos desde el punto de vista, por ejemplo, del Revenant, del licántropo más incluso preliterario, ¿no? Podemos decir, ¿no? Cosa que en cine no ocurre exactamente así, ¿no? Bien, hay un cambio, como digo, de modelo fundamental, esto más o menos se alarga, en los años 90 tenemos una serie producida por José Luis García, que es un poco el canto del cisne ya de este modelo, ¿no? De una serie que apela a raíces literarias, que adapta a los clásicos, a M.R. James, adapta a Bram Stoker, a Poe, hay muchas adaptaciones de Poe, por ejemplo, en El quinto jinete, este tipo de series, y de repente esto acaba, entra Médico de Familia, primero Farmacia de Guardia, luego entra Médico de Familia, esto, la televisión cambia, entran las privadas en juego, hay que entender el contexto industrial en el que estamos, y este modelo, digamos, de ficción, no solo fantástica, de ficción en España, de adaptación literaria de prestigio, termina y empieza un nuevo modelo, que es el que, digamos, todavía estamos padeciendo o disfrutando según los gustos de cada uno, ¿no? Pero bueno, y este modelo donde hay que entender Luna, El misterio de Calenda, en donde Alba, Ángel o Demonio, este tipo de series, ¿no? Porque, insisto, sean fantásticas o no, beben, digamos, todas de unas mismas características, ¿no? Bueno, por resumir, hay 4 condicionantes capitales que singularizan un poco la producción española, no solo con respecto a lo que la ha precedido, sino al mundo, al resto de televisiones del mundo. Uno es la duración excesiva del capítulo, ¿vale? Los capítulos en España duran como 2 horas, es algo inaudito el resto del mundo. Hay una duración excesiva de la serie, aquí las series se alargan y se alargan y se alargan dependiendo del éxito, es el éxito el que marca. Por ejemplo, en la televisión anglosajona sí que son un poco más prácticos a la hora de cortar la serie, como tienen que cortarla. Hay un variable número de capítulos por temporada también, es una verdadera locura. Y lo más importante, y en esto sí que ya tiene que ver con el monstruo, es que las series españolas se dirigen a un target familiar. Es decir, las series españolas tienen que abarcar todo tipo de personajes, tercera edad, adolescentes, jóvenes, niños, y esto entra en conflicto con un tipo de ficción como la fantástica, que en su esencia es transgresora. Es transgresor cuando tienes que llegar a toda la familia y no incomodarla, ¿vale? Entonces, pero hay 2 características de la televisión española fantástica que sí que son personales, singulares del fantástico español, ¿no? Uno es que no existe las adaptaciones literarias, fijaos qué diferencia con todo lo que ha habido antes. Ahora no existen adaptaciones literarias, no se adaptan, no digamos ya los clásicos, ¿vale? La fantástica, digo, en el realista, por ejemplo, sí que tenemos el tiempo de costura y estas cosas, pero en el fantástico no hay adaptaciones literarias, ¿vale? Pero sí que hay adaptaciones oficiales, oficiosas de series de éxito extranjero, como por ejemplo Entre Fantasmas, que se convierte en España en El Don de Alba, o Aladina, que es incluso una adaptación de una serie francesa, una adaptación muy oficiosa, ¿vale? Por decirlo así. Bueno, y luego la segunda característica es que las series se ambientan en el presente y tienen como protagonistas a personajes muy reconocibles por el espectador, ¿vale? Adolescentes, padres de familia, y aquí la cosa esta de que si queremos, digamos, tener una visión positiva, podemos, digamos, vincular esta visión del fantástico con, digamos, todo lo que ha ocurrido en el fantástico, en el terror moderno, donde de repente el elemento fantástico imposible se irrumpe en el elemento cotidiano, aunque el de Matheson es ya con King, estalla totalmente, ¿no? Y bueno,
el monstruo va a beber de estas características. Todas estas series, espectros, ángeles, demonios, digamos, se van a adaptar a estas características. Esto es importante, no es que las series se adapten a la naturaleza transgresora del monstruo, sino que la naturaleza transgresora del monstruo se adapta, ¿vale?, está supeditada a las normas industriales, del multitarget familiar, este tipo de cosas. Tenía aquí una parte de citando a Carroll y tal, pero ya David lo ha citado muy bien, el monstruo como transgresor cultural, ¿vale?, y como transgresor moral, físico, ¿vale?, la oposición a la norma, todo esto que le ha comentado, ¿no? Es verdad que en las series españolas el monstruo sigue siendo un agente extraordinario, sigue siendo un agente, por ejemplo, pues esto se ve muy bien cuando trabaja en El punto de vista, en una serie como Ángel o Demonio, ¿no?, donde la protagonista descubre que de repente, en el primer capítulo, descubre que vive en un mundo donde, al contrario que el resto de la gente, ella es la única que descubre que viven, conviven ángeles y demonios con nosotros, ¿no? Y está muy bien trabajado desde el punto de vista en el sentido de que ella reacciona como reaccionaríamos cualquiera de nosotros. Esto no es posible. Eso sí, le basta 90 minutos de capítulo, de piloto, para admitir que es posible. Es decir, ya en el segundo capítulo esto ya lo ha aceptado, ¿no? El primer capítulo trabaja muy bien el efecto fantástico, ¿no? Es decir, que el monstruo efectivamente es algo imposible en estas series, ¿no? En ese sentido respeta muy bien la esencia del fantástico, ¿no? Pero de aquí llega lo importante, ¿no? Lo que se hace es, insisto, someterlo a este proceso de estilización de la monstruosidad, ¿vale?, donde se les atribuye unas características humanas, de sentimientos humanos a los monstruos, ¿no? Por ejemplo, en Luna, en Misterio de Calenda, y en Ángel y Demonio hay una historia de amor que es, digamos, la que vertebra las dos series. En el primer caso, entre una chica, un adolescente, y un chico que es un hombre lobo, siento el spoiler, porque esto se describe más adelante. En Ángel y Demonio, creo que es en el segundo capítulo también, hay un romance entre la protagonista, Valeria, y un chico que en realidad es un demonio, que es malo pero no quiere ser malo y se enamora de la buena. Bueno, hay un romance. Este romance lo vemos en Los Serrano, lo vemos en Física Química. Es decir, lo único que se cambia el motivo del conflicto. Es decir, si en esa serie el motivo del conflicto podía ser que éramos de distinto estrato social o de distinto grupo de pandillas, aquí el conflicto estriba en que tú eres un monstruo y yo no. Pero el tratamiento que recibe la trama, esta subtrama, es la misma, ¿vale? Y, bueno, voy a leer directamente: las tramas, los conflictos tradicionales de las series españolas no se ven alteradas, sino que la inclusión de personajes monstruosos asociados al fantástico se adapta de tal manera que su naturaleza como transgresores culturales alimenta estos conflictos. En otras palabras, se les integra en el mundo de los humanos en tanto se les hace partícipe de los problemas habituales de los humanos, ¿vale? El monstruo no tiene un problema, digamos, porque necesita sangre, sino porque se ha enamorado de una chica, ¿no? Y el monstruo y la chica, bueno, pues esto puede ser un problema, ¿no? Que ellos sean demonios, ¿no? El hecho de que yo soy un demonio y tú un ángel, que es lo que a mitad de temporada se descubre, ¿no? Bueno, esta estrategia no es un fenómeno de la televisión española, aunque sí ahora, para terminar, apuntaré algo que sí que la hace diferente, sino que forma parte de un fenómeno global del que ha hablado David, con True Blood, Casos Humanos, Érase una vez, ¿vale?, que son series que, digamos, desarrollan todo esto y donde fantasmas, vampiros, hombres lobos, criaturas sobrenaturales se integran en el mundo de los humanos, conviven con ellos, forman una comunidad propia y tienen los mismos problemas que los humanos, problemas de identidad y tal, ¿vale? Bueno, aquí va a citar a Ana Karen, pero de la monstruosidad voy a citar un pequeño párrafo que David no ha citado. Es un fenómeno en el cual la otredad amenazante se encuentra enmascarada, tornándose irreconocible a simple vista, estéticamente, ¿no? Se manifiesta mediante una serie de estrategias de representación que convergen en una estilización de la monstruosidad, procedimiento que ayuda a la permanencia de seres míticos sobrenaturales que, concebidos tradicionalmente bajo una naturaleza monstruosa, son diseñados bajo determinados cánones de belleza, de sentimientos, de valores establecidos en la sociedad actual. El ejemplo de Memoria de un zombie, lo ha dicho David, ¿no?, hasta el color de los ojos, el canon de belleza, ¿no? Es un chico que no es que vaya vestido como un vampiro del siglo XIX, sino como un chico guapo, lo que las chicas consideran que es un chico guapo del año 2014, ¿no? Bueno, este fenómeno que se repite en Don de Alba, en Ángel y Demonio, sin embargo tiene una diferencia con respecto a lo que está ocurriendo en las series norteamericanas, y es la idea de que aquí las series norteamericanas se dedican a un público muchas veces adolescente, joven, y aquí no, aquí hay una parte de la trama que se dirige a un público joven, pero otra parte de la trama que se dirige al público, al padre, a la madre, a la abuela, al niño, etc., ¿vale? Y esta condición, digamos, primero, por un lado, separa, diferencia ya absolutamente las series del fantástico español que había hasta el año 2000, y por otro lado lo diferencia también del resto de series globales, ¿no? De aquella manera, diferencia de aquella manera, ¿no? Y aquí hay algo que me gustaría introducir, y
no es tiempo para desarrollarlo, quizás luego el turno de preguntas, o tomando una cerveza, lo que sea, pero es la idea de que es verdad que el fantástico español hasta ahora se dirigía, podríamos decir, a un público interesado en el género, especializado, y sin embargo estas series fantásticas no, se dirigen a un público multitarea que precisamente no es el público que va al cine a ver películas de terror, por ejemplo. Y por ejemplo es una cosa que es significativa, los equipos que hacen estas series no tienen nada que ver con los equipos. No ves a Balagueró dirigiendo una serie de estas, no ves a Paco Plaza, no ves a Vigalondo, ¿vale? Su incursión en estas series se reduce a la serie de Chicho, que tiene estas características totalmente distintas, las nuevas películas para no dormir, pero por ejemplo esto en Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos sí tenemos a J.J. Abrams, vamos a hablar, ¿no? que hace cine y hace televisión a la vez, Frank Darabont, que hizo la primera temporada de Walking Dead. Aquí no, aquí hay una diferencia muy entre creadores que trabajan en fantástico en cine y creadores que trabajan en fantástico en televisión. Y yo creo que esto es muy significativo de que en televisión y en cine, ahora mismo en España, el fantástico va por caminos muy distintos, ¿no? En ese sentido. Bueno, para terminar, insistiendo en el tema de la idea de que esta serie se dirige a una audiencia sobre todo familiar, insisto, no es que corresponda a estas series, sino que son todas las series españolas, prácticamente, con muy pocas excepciones, ¿no? Crematorio sería una excepción, pero todas las series españolas se dirigen a un target familiar y esto responde a un contexto industrial que aquí nadie te podrá explicar, ¿vale? Pero bueno, pero que por otro lado es fácil de explicar. Y que tiene que ver, insisto, con lo que cuenta antes, ¿no? Finales de los años, mediados de los años 90, cuando cambia, ¿no? Lo que atañe a la representación del monstruo, este carácter, por ejemplo, familiar, tenemos ejemplos enormes, ¿vale? Por ejemplo, en Ángel o Demonio, no sé si alguien ha visto la serie, pero la serie arranca con la chica que tiene un problema en la protagonista, que luego va a descubrir que es un ángel, que descubre que tiene un problema con los padres, que es que los padres no le hacen caso, ¿no? Es el problema de todo adolescente, ¿no? Los padres no se sientan a hablar con ella, no le preguntan qué tal las notas. Entonces, cuando esta chica se encuentra con un demonio, este demonio hace lo que todo demonio hace, incluso en una serie española, que es influir en las personas para que hagan cosas malas. La chica lo que hace es matar a sus padres. Así arranca el demonio, ¿vale? Es decir, y por ejemplo en una serie como Hay alguien ahí, ¿vale? Que es una serie de casas encantadas, ¿vale? De fantasmas, tenemos también un escenario familiar realmente tremebundo, ¿no? Donde tenemos un padre que engaña a la madre con una azafata, una madre que toma píldoras antidepresivas, el adolescente tiene un novio que quiere hacer un trío y ella no quiere, es decir, hay toda una serie, es un escenario familiar realmente roto, ¿no? Una familia rota, ¿no? Y que luego encuentra su reflejo en todos los fenómenos sobrenaturales. Es decir, y esto es muy, digamos, muy interesante, ¿no? de explorar, ¿no? Cómo las series españolas fantásticas, como tienen que dirigirse a una audiencia familiar, aprovechan el núcleo familiar para convertirlo, digamos, en fuente de amenaza, de conflictos, hasta donde, insisto, hasta donde puede, hasta donde les dejan los productores, ¿no? Pero eso es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, para terminar, en conclusión, ¿vale? Las series españolas fantásticas que se producen desde el año 2000 hasta hoy, y aquí me gustaría decir que se aprecia un pequeño cambio de tendencia, que si queréis podemos hablar para no alargarnos, pero que ya entra en el terreno de la especulación, ¿vale? De series que se están preparando ahora mismo, que tienen buena pinta, pero que hasta que no los veamos no vamos a pronunciar, ¿vale? Son deudoras de un modelo que excede el propio género en el que se inscribe, un modelo que es el de la ficción televisiva española y que, digamos, está condicionado sobre todo por la necesidad de llegar a toda la familia. Digamos, sería la mayor conclusión. Esto limita la representatividad del monstruo en tanto agente transgresor, pues en su búsqueda de recursos narrativos que consigan la empatía con estos distintos target a los que se llega a la serie, el monstruo debe suavizar su condición de otro y adoptar los conflictos y las más propias de una serie no fantástica. Al contrario de lo que ocurre en series norteamericanas, en las que, digamos, por ejemplo, los conflictos se limitan a lo que les ocurre a los adolescentes, ¿vale? No me quieren, no sé quién soy, ¿vale? Lo que todo nos ocurre cuando tenemos 15 años. Y creo que haya sido interesante y que podamos desarrollarlo más adelante. Por estas jornadas estupendas. Bueno, yo intentaré ser breve porque en realidad les voy a hablar un poquito de lo que es el concepto de monstruo en el JJ Abrams. Pero bueno, no olvidemos que este señor, o sea, es el mismo que hizo Felicity, que no sé si te acuerdas un poquito de... Sí, esto no tiene nada que ver con el monstruo, pero podría ser un poco.
Me parece que es un autor que es interesante ver cómo está tratando la ciencia ficción hoy en día, efectivamente en el panorama norteamericano, y aunque él está metido ahora más en proyectos tipo Star Trek y Star Wars y todo ese tipo de cosas, es interesante ver cómo el monstruo ha evolucionado a lo largo de su obra. Entonces, yo voy a pasar un poquito de puntillas, ¿no?, por distintas percepciones desde las que abordamos el tema. J.J. Abrams pronuncia una TED Talk titulada The Mystery Box en marzo de 2007, en la que este creador de ficción televisiva desvela algunas de las sus más importantes claves narrativas. A través de la metáfora de una caja mágica, que es esta que ves aquí, Abrams explica su concepto de la generación del misterio en sus historias y conduce al espectador hacia la clave de su pensamiento narrativo. Lost es una gran caja misteriosa llena de acertijos con un enigma dentro de otro que se apoya, por ejemplo, constantemente en el uso de McGuffins y de cliffhangers para crear suspense. Lo que Abrams pretende así es activar en el espectador un catalizador de la imaginación que sostenga su atención, que le mantenga en ese momento clave en que todos son posibilidades, múltiples posibilidades. Algo parecido al ejemplo que él plantea, de hecho, en los minutos iniciales, al apagarse, digamos, por ejemplo, lo pone en esta conferencia justamente, al apagarse las luces de una sala de cine, al suspense previo, por ejemplo, que se crea en los primeros instantes de un número de magia, o incluso al momento de la creación en sí mismo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Aquí tenemos una cita que es un poquito larga, pero más o menos lo que viene a explicar es esto, ¿no? O sea, y poner ejemplos en lo que sería la no mostración del monstruo del tiburón o algo. Ayer tuve la oportunidad de, me parece que está por aquí, de asistir a la conferencia de Raúl Molina, que me pareció muy interesante, titulada ¿Y si existiera? Pensar lo monstruoso desde la física teórica. Y creo que, bueno, perdón, porque a lo mejor seguramente meta la pata, pero nos recordaba en esa conferencia el concepto de las dimensiones arrolladas en Brian Greene, que si bien seguro que tú lo explicas mucho mejor, lo que hace es aludir a la posibilidad de la existencia de todo tipo de posibilidades caprichosas y, por lo tanto, de la teoría un poquito del universo de John Bach. ¿Qué tiene que ver todo esto con Abrams? Bueno, pues lo que tiene que ver un poquito es esto de aquí. En este diagrama se ve cómo el autor, cómo Abrams lo que hace es reelaborar dentro de la creación de un propio multiverso, ¿no? Pues las distintas tramas, los distintos ejes de suspense, las distintas estrategias narrativas para al final pues, jugar siempre con la figura del monstruo. Bien, claro, si nos paramos a pensar en el primer monstruo literal de Abrams, tenemos al de Cloverfield, del año 2008. El monstruo de Cloverfield se nos presenta como el terror descontrolado, animalizado, encarnado en una suerte de Godzilla descrito a través del movimiento nervioso de una handycam muy al estilo de The Blair Witch Project. De hecho, él mismo lo define de esta manera. El monstruo encarna en este caso el miedo a un ataque a la civilización proveniente de lo incivilizado, pero que a su vez es algo creado por nosotros, una clara metáfora de la actitud generada por los ataques del 11S y mostrado a través de la decapitación de la Estatua de la Libertad por un monstruo creado, como se ve en el cartel de la película, por un monstruo creado por los pecados biológicos de la civilización, igual que Bin Laden en última instancia lo era de alguna forma de la Norteamérica que conocemos. Asimismo, lo terrible aparece siempre a través de la cámara y, como vemos, no será ni la última ni la primera vez. Veremos cómo se repite el mecanismo de la cámara para poder transmitir el horror de ese monstruo. Pues he querido también, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de esta preciosa criatura de Cloverfield, para ilustrar un poquito, más o menos para que os hagáis una idea de las dimensiones de las que estamos hablando. Y a continuación os he querido traer una serie de carteles de la exposición oficial del Official Robot Art Experience, que es una exposición que organizó en la Galería de Los Ángeles, basada, digamos, de diferentes artistas locales en varias obras, digamos, de la productora de Abrams y de la propia obra de Showrunner, ¿no? En ella se aprecia particularmente, como veis, esta destrucción, el monstruo, la figura, digamos, cómo afecta a diferentes figuras relacionadas con la libertad y el espíritu norteamericano. Aquí tenemos otra, no sé. Sí,
comentaba, ¿no?, de la Estatua de la Libertad, los símbolos de la libertad norteamericanos. Y a mí esta me gusta especialmente porque un poco es la efigie bridada, ¿no?, de cómo el monstruo de alguna forma no viene de fuera, sino que yace en ese espíritu norteamericano contemporáneo. Entonces creo que lo refleja bastante bien. Pero los monstruos, en definitiva, como sabemos, siempre son síntoma y símbolo de algo más de lo que puede parecer en un principio. Y como se aprecia en esta tirada cómica, como al final también son símbolos, por qué no decirlos, se pueden reutilizar, y en este caso os lo he querido traer para que ilustrar cómo se puede aplicar a la crítica sobre digamos, el gobierno y el Estado tailandés en la situación que se encuentra ahora mismo, que evidentemente no tiene nada que ver con el Nueva York de Cloverfield, etc. El Super 8 del 2011, sin embargo, lo terrorífico y lo siniestro se empieza a dar en el momento en que los límites de la realidad se confunden con la fantasía y en que lo que habíamos tenido como fantástico atraviesa el portal de lo real. Una vez más, la cámara, lo podéis apreciar en el mismo cartel de la peli, es lente de verosimilitud y vehículo narrativo, pero sobre todo, en este caso lo que cambia es la imagen del monstruo. Parece que no, pero cambia, me explico. Es una imagen humana por humanoide, digamos, y humana por el vínculo que el monstruo llega a tener con el protagonista de la película, que en este caso es un niño. ¿Se ve? No se ve, directamente. Pero a la izquierda podéis intuir al monstruo del Super 8 y a la derecha, si lo tuviéramos un poquito más claro, veríais un primer plano de ese monstruo que tiene unos ojos como mucho más acuosos, grandes, redondos. Es una mirada muy humana y además es un primer plano que está hecho en un momento en que se dirige y en el que habla, se comunica, perdón, con el niño protagonista. Pero el gran cambio, de hecho, en la concepción del monstruo en JJ Abrams lo vemos, yo creo que en Lost. Porque el humo negro que vemos en esta imagen, o que se intuye en esta imagen, ya no es el monstruo horripilante, digamos, ya no es ese monstruo que hemos podido ver un poquito en Super 8 y en Cloverfield, sino que es una amenaza incorpórea, sin forma, destructora y que de hecho acecha en la sombra. Es una ficción, perdón, una ficción tan puesta en CS como los Lost, en la que empieza, digamos, con un avión cayéndose, no podría ser lo más, no podemos obviar la presencia de esa oscuridad, que recuerda, de hecho, al libro del filósofo Jojo Agamben, que tendrá gran parte de las ficciones de este periodo. En esta ocasión, el humo negro es la encarnación de la parte oscura, del enemigo del humano, que ni siquiera llega a tener nombre, algo que debería resultar sospechoso, digamos, al espectador si seguimos lo que es el relato tradicional bíblico, ¿no? El monstruo se convierte así en un miedo social y no personal que boicotea la civilización y sus construcciones y que habita en lo primigenio y en lo natural, en lo salvaje que representa la isla. Ese monstruo necesita la explicación mitológica, de hecho hay un episodio dedicado al origen del hombre de negro, digamos, porque es anterior a la civilización y de hecho se le conoce en más de una ocasión, o al menos lo llamaban así gran parte de los fans, como seguramente sabréis, como Cerberus, como precisamente el perro, ese can Cerbero que custodia la entrada a la Virgen. Quizás lo más destacable es la posibilidad del humo negro de juzgar. No sé si os acordáis que en algún caso la fotografía, por ejemplo, es un fotograma en el que Mr. Eco se ve, digamos, que sus experiencias están reflejadas, digamos, en ese humo, ¿no? O sea, los pecados que ha cometido y el humo de alguna manera le juzga y decide acabar con su vida. Esa capacidad de juzgar también es muy puesto en CS, porque al fin y al cabo es muy característica. De hecho, os recomiendo encarecidísimamente que echéis un vistazo, que googleéis cuando tengáis un ratito una conferencia magistral de una teórica que se llama Lorenz Alasnik, que habla sobre la televisión contemporánea y ella, bueno, lo que viene a explicar es cómo los programas, digamos, de entretenimiento desde el 11S han caído, digamos, a favor justo de los programas que permiten al espectador votar, intervenir de alguna forma, ¿no? Con una posibilidad de juzgar incluso, ¿no? Los talent shows, por ejemplo, los American Idols de turno, todo ese tipo de cosas. O las relacionadas con supervivencia, es decir. Bien, volviendo al monstruo en Abrams, más concretamente,
este cambia totalmente y de manera radical esta evolución, digamos, a mi entender, en Fringe. Fringe es una ficción del 2008, ¿de acuerdo? Que empieza a gestarse cuando estamos en las dos últimas temporadas de Lost, digamos, o sea que claramente la concepción monstruosa surge de ese cerbero, ¿no?, que decíamos antes, pero se plantea de una manera distinta. ¿Por qué? Os cuento Fringe, para aquellos que no la conozcáis, es una serie que se trata del género fantástico, al final, muy de la percepción de la década de los 60, y por qué no decirlo de los expedientes X, ¿no?, de una manera como muy clara. De hecho, la serie, en la primera temporada, es eminentemente casos, o sea, podría ser volver a hacer los casos de Madrid y Scully de una manera muy clara. Pero sí que es verdad que a partir de la segunda evoluciona, se convierte en otra cosa y también sofistica la percepción que tiene del monstruo. Os he traído algunas imágenes que más o menos intuyen, sobre todo la segunda. La primera y la segunda es la conversión de un mismo caso, ¿no?, de un pobre hombre que está metamorfoseándose en cuerpo-espín, y la de abajo, que no se aprecia, es una especie de, que seguro la recordáis los que habéis visto la serie, una garra que se aferra al corazón de uno de los sujetos, digamos, que creo recordar que perecen al final en el episodio. Bien, al fin y al cabo, estos monstruos finalmente lo son, evidentemente a la vista está, son monstruosos, pero al final lo que acaben es por pedir ayuda, incluso en muchos casos conmiseración y la ayuda, digamos, de los protagonistas de Walter y compañía, ¿no? Pero creo que la evolución máxima del concepto de monstruo en Abrams es quizás toda la cuestión relacionada con el propio humano, es decir, al final el último villano de Abrams, el último villano de Fringe, es el Observer, ¿sí? Que digamos que básicamente explicado de una manera como muy superficial, pero son criaturas evolucionadas que han perdido toda su humanidad en aras de una inteligencia total, digamos, máxima, y de un raciocinio completo, ¿no? Estos seres de apariencia humanoides, ¿no?, son humanos, digamos, serán los que finalmente acaben por amenazar nuestra existencia, por lo que lo monstruoso habita de una manera muy clara en lo humano, y el verdadero peligro, el temor, digamos, último, nace de la oscuridad de lo que es el conocimiento extremo, que es el que poseen, porque además tiene una parte como relacionada con la vivencia, digamos, estos personajes, es el que poseen los observers. Por lo tanto, también hay algo ahí del miedo a la ciencia llevado a su máximo exponente, y de todo lo que sería la mano de la tecnología. Porque creo que algo muy interesante que aporta Fringe también es la cuestión del hombre-máquina, ¿no? O sea, por un lado tenemos ese peligro del raciocinio máximo, de falta de humanidad, de falta de emociones, que es lo que nos convierte a nosotros mismos en monstruos, y por otro lado tenemos toda la cuestión del hombre-máquina. Por eso, la figura del científico loco, del Mad Doctor, es, yo creo que de primordial interés para Abrams, para Fringe, evidentemente, ya sea encarnado en el personaje de William Bell, de Walter Bishop, en la iniciativa Dharma, incluso de Lost, porque no. Y el máximo símbolo de ello, como os decía, es la figura del hombre-máquina, que aquí tenéis, que es Peter, ¿no?, Peter Bishop, que es un recurrente en la obra. Sin Peter no hay un vínculo entre ambos universos, igual que ocurre un poquito también con la relación que tiene Desmond con la supervivencia al electromagnetismo de la isla de Lost, ¿de acuerdo? También hay algo de eso ahí. Por lo tanto, podríamos concluir que Abrams lo que hace es dibujar un monstruo fruto de su tiempo, ya que, como dice, aquí os traigo la imagen, no sé si recordáis del don electromagnético de Lost. Y he recogido algunas de estas características monstruosas en Abrams, pero me parece que lo que hace Abrams es dibujar un monstruo que es muy fruto de su tiempo, que al fin y al cabo, como os decía Rafael Argullol, nunca lo otro, ese monstruo, había sido tan gigantesco como está en nuestro presente en la actualidad. La verdadera inquietud al entender real y última de JJ Abrams es hallar el infinito de posibilidades
para explicar, también el juego de universos y de doppelgangers, digamos, y de gemelos malvados en Bridge, por ejemplo, para explicar la importancia de aquello que realmente nos aleja del monstruo y lo que tenemos en común con el monstruo, y concluir que las emociones al final son lo que nos convierte en